Lora y la Luna. La noche del 6 de diciembre de 1965, muchos loreños vieron como una estela incandescente cruzaba el cielo de Lora. A la mañana siguiente, algunos de ellos se acercaron a las inmediaciones de la finca de Sancha, donde contemplaron un cráter de unos 50 centímetros de diámetro y, como un extraño objeto, había dejado la zona calcinada. Al lugar se trasladaron artificieros especializados que procedieron a retirar el objeto para su reconocimiento. Al día siguiente, técnicos del Ejército del Aire y afectos a la región aérea del estrecho se hicieron cargo del artefacto. La descripción primera del objeto fue la de una esfera de unos 40 centímetros de diámetro, con apariencia de estar hecha de acero y hueca en su interior, pesando unos 7 kilos. El día 9 de diciembre los periódicos ABC de Sevilla y El Correo de Andalucía se hacen eco de la noticia. El Correo explica cómo en las inmediaciones de Sancha cayó un objeto no identificado que podía ser un meteorito o un artefacto raro, y describe cómo la Guardia Civil del puesto de Lora del Río fue la primera en intervenir en el asunto. En las inmediaciones de Lora del Río, a 7 kilómetros de la población, en un lugar denominado Sancha, en la madrugada del lunes al martes, cayó un objeto no identificado, y que se decía podía ser un meteorito o algún artefacto raro. Parece ser que el suceso produjo impresión entre los vecinos de las inmediaciones, especialmente entre los que lo vieron caer o ya en el suelo, dado lo extraño del suceso en sí. El ABC describe cómo el objeto, al venir candente, levantó una nube de vapor y destaca el consiguiente susto de la población al no saberse las características ni naturaleza del extraño objeto, y habla de la natural alarma que causó en la población. En la madrugada del martes, cayó en las inmediaciones de Lora del Río un extraño artefacto de naturaleza todavía desconocida que al estrellarse sobre la Tierra dejó abierto un cráter de unos 50 centímetros de diámetro. El vecindario, al apercibirse de la caída del extraño artefacto, sufrió el consiguiente susto, al no saber las características ni naturaleza del extraño objeto caído sobre dicha población, donde ocasionó la natural alarma. Años después, Televisión Española entrevistó a un loreño testigo de los hechos. La finca de Sancha era el término de Lora del Río, cayó una esfera y el primero que se la encontró fue el criador de los cerdos. Y nos avisó, cuando llegamos pues estaba media enterrada, ¿no? Estuvimos muy cerca de ella, pero nadie se acercó a tocarla porque daba un poquito de repelo, no fuera que aquello fuera una cosa como no la conocíamos, no sabíamos lo que era. Entonces se dio parte del cuartel, entonces llegaron mucha gente de Lora del Río, allí a la finca, estuvieron viéndola, pero ya más lejos porque estaba ya acordonada por la Guardia Civil. El 11 de diciembre, 5 días después de lo sucedido en Lora, se encontraron otros 2 objetos en Montemolín, provincia de Badajoz. Esta vez eran 2 cuerpos cilíndricos de 15 pulgadas de longitud por 8 de diámetro y 6,4 kilos de peso. Otro objeto fue encontrado el 28 de ese mismo mes en Fuente de Cantos, en la misma región de Badajoz. Era otra esfera de 15 pulgadas de diámetro y 4,7 kilos. En días posteriores se encontraron 2 esferas más, una a 1,5 kilómetros de la primera y la tercera a 9 kilómetros en dirección a Constantina. ¿Qué eran estas 3 esferas que cayeron en nuestro pueblo en 1965? Para saber esto, primero, debemos recordar cuál era la situación de España y el mundo en ese momento.
En España, en 1965, empiezan a manifestarse las consecuencias de los cambios económicos fomentados por el Plan de Estabilización. El crecimiento del turismo contribuye a la entrada de divisas, sin embargo, la salida de emigrantes sigue aumentando y las protestas universitarias reivindicaban los derechos básicos. 1965 también fue el año de la llegada de los Beatles a España. En el mundo, la carrera espacial cobraba especial intensidad en la década de los 60. La Unión Soviética había tomado ventaja en esta carrera con el lanzamiento en 1957 del primer satélite soviético, el Sputnik. En ese momento los Estados Unidos se dieron cuenta de la delantera que habían tomado los soviéticos en la carrera espacial. El 12 de abril de 1961, la Unión Soviética volvió a triunfar al lanzar al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. En ambos lados, el ruso y el americano, hubo éxitos y fracasos, pero el siguiente paso sería decisivo: llegar primero a la Luna. En este momento nos encontrábamos en 1965, cuando el 3 de diciembre el cohete soviético Lunik 8 fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur. El 14 de diciembre de 1965, 8 días después de que los objetos cayeran en Sancha, el jefe del Estado Mayor de la Región Aérea del Estrecho, Ramiro Pascual Sanz, convocó una rueda de prensa. De esta rueda de prensa se hicieron eco nuevamente los periódicos ABC y El Correo de Andalucía. Este último destaca la noticia en portada. Los estudios que habían realizado sobre las esferas muestran que éstas pertenecían a un mismo cuerpo y que pudieron ser utilizadas como depósitos de elemento propulsante de un vehículo espacial de nacionalidad desconocida. Cada esfera tenía 38 centímetros de diámetro y un peso de 14 kilos y 400 gramos. Presentaban señales de fricción y debían haber soportado temperaturas de más de 1200 grados. La velocidad de caída pudo ser de unos 300 kilómetros por hora. El 27 de diciembre de 1965, el noticiario cinematográfico español, más conocido como Nodo, se hacía eco del acontecimiento sucedido en Lora del Río. Las gentes de Lora del Río hacen cábalas ante estas 3 esferas de hierro caídas del cielo. El Estado Mayor del Aire ha dictaminado: proceden de uno de los 600 ingenios que en la actualidad circundan la Tierra. Las bolas, que pesan 14 kilos cada una, pudieron pasar las capas atmosféricas sin desintegrarse por la alta temperatura de la fricción. Las esferas fueron remitidas al Ejército del Aire, concretamente al INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, para su investigación. El INTA encontró que las esferas estaban hechas de una aleación de titanio y que en su interior se podían leer algunas letras en alfabeto cirílico. Se estableció que eran restos de algún satélite soviético y se inició un rastreo de nuevos objetos. En total, se recuperaron otros 9 pequeños cuerpos, algunos de ellos metálicos, otros estaban carbonizados. Aquellas esferas eran depósitos de hidrógeno y oxígeno provenientes de una nave espacial, y en el momento de la localización no sabíamos de qué tipo de nave podrían ser. Aquellas esferas se abrieron en los laboratorios del INTA y se descubrieron que eran de titanio, que estaban soldadas, que el cordón de soldadura era un cordón de soldadura interno, lo cual para la época era un avance tecnológico importante, y además las esferas por dentro tenían las marcas CCCP, que quiere decir URSS, Unión Soviética en ruso. Por lo tanto, las esferas eran rusas. La segunda diferencia que se pudo hacer es que al contener esos depósitos, presumiblemente hidrógeno y oxígeno,
estaban a bordo de una nave que tenía un ser vivo en esa nave. Pero estando en plena Guerra Fría, los servicios de inteligencia de Estados Unidos estaban llevando a cabo un rastreo masivo por todo el planeta para recuperar restos de esta naturaleza, con intención de analizarlos o prevenir que los soviéticos los recuperasen. Es así como el gobierno de los Estados Unidos pidió que los restos fueran enviados al Battelle Memorial Institute para su análisis. El 24 de diciembre, el periódico ABC adelanta una noticia procedente de Berlín Occidental. Un especialista espacial, Jago Zimmer, director de la estación de observación de satélites del observatorio Wilhelm Förster, señalaba que las esferas caídas en Lora del Río podrían ser los restos del vehículo espacial soviético Lunik 8, lanzado el 3 de diciembre, pudiendo ser tanques de presión de dicho cohete. El Lunik 8 fue lanzado el 3 de diciembre de 1965, desde el cosmódromo de Baikonur. La sonda tenía un peso de 1.552 kilogramos. Todo el conjunto pesaba 40 toneladas. El cohete impulsor, un SE-6 modificado Sabbud, constaba de 2 etapas. Durante el viaje, la misión logró completar el desarrollo experimental del sistema de orientación estelar, así como el control desde tierra de los equipos de radio, la trayectoria de vuelo y otros instrumentos. Su misión era aterrizar en la Luna, pero, como los retrocohetes tardaron en encender, el aparato se destrozó al caer a la Luna, en el mar de las tormentas, Oceanus Procellarum, al oeste del cráter Kepler, concretamente en el punto 9 grados 8 minutos norte, 63 grados 18 minutos oeste. Parte de estos cohetes fueron los objetos que cayeron en Lora del Río. Se trataban de diversas piezas del motor auxiliar de propulsión del Lunik 8. El 15 de junio de 1967, el mismo instituto norteamericano emitió un comunicado de 284 páginas con el título de «Investigación de 5 cuerpos metálicos recuperados tras un vuelo espacial» y lo calificaba como «secreto, no difundir al extranjero excepto España», en donde se decía que, gracias a estas piezas, la Fuerza Aérea Norteamericana consiguió realizar una comparación detallada de las técnicas soviéticas de soldadura y ensamblaje. La referencia a los objetos caídos en Lora del Río dice: en diciembre de 1965, 3 esferas metálicas cayeron cerca de Sevilla, España. Se cree que fueron partes de la etapa del cohete soviético Luna 8, lanzado el 3 de diciembre de 1965, partes del cual reingresaron el 5 y 6 de diciembre. Una parte de la historia de la carrera espacial yace todavía hoy en la Luna. Por un momento llegó hasta las afueras de Lora del Río. Donde quedó es en el recuerdo de los loreños que lo vivieron y que lo recordarán siempre,